Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar aquí, de poder compartir este estudio bíblico, ¿verdad? Con cada uno de ustedes, siempre enviando un saludo a todas las personas que nos escuchan, en especial pues a los hermanos de la Iglesia Bautista Betania que se están conectando para escuchar este estudio bíblico que tenemos todos los miércoles. Tenemos nuestro material que siempre estudiamos, ¿verdad? Y que nos enseña cada vez más. Nos enseña de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que nosotros siempre debemos estar procurando aprender cada vez más acerca de la palabra de Dios. Como ven, pues estamos transmitiendo desde nuestro hogar, de nuestra casa, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, siempre diciéndoles que se mantengan en sus casas y orando siempre al Señor para que Él nos ayude en todo, y con la ayuda del Señor nosotros vamos a salir de toda esta situación que estamos atravesando, y por supuesto Él nos protegerá siempre de todo mal. En esta semana, hoy miércoles 15 de abril del 2020, nosotros vamos a estar estudiando. El título de este estudio es Mi Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Es como una interrogativa. ¿Por qué? Hay muchas situaciones que nosotros estamos atravesando, muchas dificultades que se nos presentan en la vida. Y tenemos que recordar que las situaciones adversas, las dificultades, lo que nosotros estamos atravesando es parte de la vida. El Señor Jesús siempre nos dijo que nosotros íbamos a atravesar dificultades, pero que nosotros debemos confiar que Él ha vencido al mundo. Y una de las cosas que Él nos entiende, porque Él también pasó situaciones difíciles. Él atravesó cuestiones o situaciones, ¿verdad?, en las que Él también sufrió mucho. Sobre todo cuando fue a la cruz del Calvario, Él pasó una situación difícil. Y en esta sección o en esta fase que nosotros estamos estudiando en nuestro material, estamos estudiando acerca de las oraciones del Salvador. Y sobre todo en el proceso que Él fue hacia la cruz del Calvario, o en esa transición que Él estuvo desde Getsemaní hasta que atravesó hacia su sacrificio. Cuando Él estuvo en la cruz, Él hizo ciertas oraciones, o algunas clamó a nuestro Padre Celestial. Y la semana pasada nosotros estuvimos viendo acerca de la oración de Jesús, básicamente de Getsemaní, y donde Él dijo: Señor, hágase tu voluntad, o tu voluntad sea hecha. Y a pesar de lo que vaya a suceder, inclusive que nosotros sepamos lo que va a suceder, nosotros siempre tenemos que decirle: Señor, hágase tu voluntad. Siempre tenemos que decirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad, independientemente lo que nosotros sintamos, lo que nosotros creamos, inclusive lo que nosotros digamos que es bueno para con nosotros. Dios siempre es el que tiene la última palabra, y nosotros tenemos que aceptar lo que Dios diga para cada uno de nosotros. El día de hoy nosotros vamos a estar estudiando esa oración o esas palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz. Y una de las cosas que el Señor oró y clamó al Señor es: ¿por qué, Señor? Y el título es: Mi Dios, ¿por qué? Y nosotros vamos a ver qué el Señor nos enseña con esto, lo que Él pasó, y que nos entiende perfectamente las situaciones difíciles que nosotros también estamos
atravesando. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 45 y 46. Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46, que dice así la palabra de Dios. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra se quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerzas: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en la carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28, que muchos no lo sabemos inclusive de memoria, pero yo quiero leer para cada uno de ustedes, que dice así: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y vamos a tener un momento de oración en esta mañana, en esta tarde, para nosotros poder poner todas las cosas en manos de Dios. Padre Santo, Padre amado, te damos gracias, Señor, por este momento que estamos aquí, Padre mío, estudiando tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a los corazones de cada uno de nosotros y seas tú ayudándonos siempre en todo, Padre Santo. Señor, siempre poniendo toda esta situación en tus manos, Padre Santo. Bendice a cada persona, mi Dios, que está oyendo esta transmisión, Padre Santo, este estudio. Señor, tú sabes quiénes son, tú les conoces, Padre Santo, y conoces también sus vidas, Señor. Señor, si alguno tiene alguna dificultad en su vida, Señor, ayúdale. Protégele de todo mal, Padre Santo, y bendícenos siempre, Padre. Todas las cosas las ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Realmente nosotros en nuestras vidas siempre hemos pasado momentos difíciles. Como decía al principio, el Señor nunca nos prometió que íbamos a atravesar todas las cosas buenas. En nuestras vidas también hay cosas, dificultades, situaciones difíciles, situaciones adversas que no nos gustaría a nosotros pasar. Pero a veces es necesario atravesar estas situaciones. A veces Dios permite que nosotros atravesemos situaciones difíciles, a veces para probar nuestra fe, a veces para purificar nuestra fe, ¿verdad? Y que nosotros debemos salir airosos de esas situaciones y que simplemente nosotros debemos confiar. Más adelante nosotros vamos a ver que Dios, todas las cosas que hace, siempre lo hace por nuestro bien. Y hay situaciones en la vida en que tenemos que atravesar partes oscuras, que se hace una oscuridad en nuestra vida. Y así como el Señor Jesús atravesó una situación muy difícil cuando Él fue a la cruz del Calvario y se formó una gran oscuridad en medio de esta situación que Él estaba pasando, y clamó al Señor y le preguntó: Señor, ¿por qué? A veces nosotros también en esas situaciones le preguntamos al Señor: Señor, ¿por qué? Siempre he escuchado a algunos predicadores, algunos estudiosos, que dicen que quizás no le debemos preguntar al Señor por qué, sino para qué. Y más adelante nosotros vamos a estar viendo, ¿verdad?, que a veces nosotros preguntamos ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y en primer lugar nosotros vamos a estar viendo que la oscuridad
¿verdad?, viene sobre toda la tierra. El día de la crucifixión de Jesús, la escena estaba oscura. Dice la palabra que desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, que lo hemos leído en Mateo 27:45, la oscuridad era un símbolo, efecto, ¿verdad?, de nuestro pecado. Muchos estudiosos lo dicen y hablan de esto, de que la oscuridad cuando llegó en la crucifixión de Jesús era un símbolo o representaba la oscuridad de nuestros pecados, que estaba viniendo sobre la tierra porque Jesús cargó con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió a la cruz, Jesús se hizo pecado por cada uno de nosotros. Y la santidad del Padre requería que se separara de este pecado, dice algunos teólogos, algunos eruditos, algunos estudiosos. Y por primera vez quizás Jesús en su vida humana, él se sintió separado de su Padre y sintió el horror del abandono, a pesar de que muchos estudiosos de la Biblia creen que Dios nunca le abandonó. Y esto es un tema, ¿verdad?, bastante controversial, que muchos eruditos, muchos estudiosos quizás no se ponen de acuerdo en qué atravesó el Señor cuando clamó, cuando Él se sintió solo, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos dicen que porque Jesús estaba cargando el pecado de cada uno de nosotros, Dios el Padre se tuvo que separar de él. Tuvo que dejarlo solo porque él no podía estar juntamente con el pecado. Algunos dicen que inclusive la divinidad de Jesús se separó de él y solamente quedó la parte humana. Personalmente creo que eso no sucedió. Dios siguió siendo Dios, un Dios hombre y Dios divino en la cruz del Calvario. El Padre seguía con el Hijo allí en la cruz del Calvario cuando Él estaba padeciendo esta situación. Pero como humano, Jesús como humano, sintió de que Él estaba quedando solo. ¿Por qué? Por la situación en la cual Él estaba atravesando. Jesús sentía la parte humana y en esa parte humana Él quizás estaba sintiendo, estaba percibiendo de que su Padre lo estaba abandonando en el momento más difícil de su vida. Y por eso quizás Él exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El abandono o la soledad y la depresión son condiciones comunes aún en este siglo XXI. Nosotros podemos estar en una habitación llena de personas y aún así sentirnos solos. Podemos depositar nuestra confianza en los demás y sentimos que estamos abandonados cuando traicionan nuestra confianza. La enfermedad, la muerte, los problemas financieros y los conflictos familiares pueden generar sentimientos de desesperación. Y eso es algo natural en el ser humano. En todas las personas, todos los hombres y mujeres, cuando están atravesando estas situaciones como enfermedades, están a punto de morir, tienen problemas financieros o muchos conflictos familiares, puede generarse sentimientos de desesperación. Incluso podemos sentirnos que Dios nos ha abandonado en esos momentos difíciles. En nuestra hora de sufrimiento
podemos sentirnos que Dios nos ha abandonado. Podemos sentirnos abrumados por la oscuridad que estamos atravesando. Ahora, realmente cuando nosotros estamos atravesando estas situaciones difíciles, ¿Dios nos ha abandonado? Por supuesto que no. Dios está allí con nosotros. Dios nos está acompañando. A veces está hasta en silencio, pero Dios está allí con nosotros. ¿Cómo nos podemos sentir nosotros en ese momento? Podemos inclusive sentarnos, mirar hacia el techo en la oscuridad de la noche y a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Padre? Inclusive algunos han preguntado como Jesús, ¿por qué me abandonas en este momento? Y el silencio parece ser la única respuesta de Dios. Y más adelante vamos a ver que Dios, ¿verdad?, está allí con nosotros, pero a veces está en silencio, esperando a ver lo que va a suceder. Él sabe lo que va a suceder, pero Él está allí esperando que nosotros reaccionemos como debemos reaccionar. O simplemente Él nos dice que debemos esperar. ¿Te has sentido tú de esa manera en algún momento determinado? Yo puedo pensar de que sí has atravesado un problema tan difícil, que crees que te has sentido solo. Inclusive que crees que Dios te ha abandonado en un momento, en una situación difícil. Pero déjame decirte que Dios ha estado contigo. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús clamó en alta voz. Y es algo que nosotros tenemos que aprender también de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de su mayor sufrimiento, en el momento que Jesús se sintió que estaba en un sufrimiento, en una agonía extrema, Jesús gritó en voz alta. En el versículo 46 del capítulo 27 de Mateo dice que Él gritó en alta voz. Él no susurró una oración, ni gritó mentalmente. Literalmente, Él gritó que todos los que estaban alrededor lo escucharon. Desde lo profundo de su sentimiento de angustia y abandono, gritó una oración que todos pudieron escuchar. Y varias personas, y conozco algunas, que quizás no aprendemos esto del Señor. Clamar a Dios, que otros pueden escuchar la angustia que estamos pasando. Este autor relata, ¿verdad?, que hay personas que se sienten abrumadas por las dificultades de la vida y se retiran, se van solas a querer tener esta angustia de una manera interna o en soledad. Incluso no quieren que Dios sepa lo que ellos están sintiendo. Hay veces que hay personas que han perdido su trabajo, inclusive sus familiares queridos, y han sufrido en silencio. Pero llevar a Dios el dolor, ¿verdad?, les parece una debilidad para ellos. El ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo es que nosotros, Él no se apartó de nada, Él no se apartó de los demás, ni tampoco sufrió en silencio. Él gritó a Dios en alta voz. A Él no le preocupaba si su grito afectaría su reputación, ni estaba avergonzado de admitir que estaba sufriendo. Nosotros también podemos ponernos delante de Dios y decir: Señor, estoy sufriendo. Y
Inclusive nosotros podemos pedir a nuestros hermanos. Quizás usted pueda pedir ayuda a los hermanos que más le tienen confianza, pero no, quizás no debemos estar sufriendo en silencio, porque eso nos puede agobiar aún más. Nosotros podemos poner a los demás que nos ayuden, que nos ayuden a sobrellevar esta carga que nosotros tenemos. Hay muchas personas, conozco algunas personas, que no les gusta que nadie sepa lo que ellos están sufriendo, lo que ellos están padeciendo, y prefieren sufrir en silencio. Y solamente le dejan la carga a Dios. Pero a veces nosotros tenemos que buscar ayuda en otros también, y que otros sepan lo que nosotros estamos padeciendo, para que nos ayuden, aunque sea a orar y poner delante de Dios el sufrimiento que nosotros estamos pasando. Indudablemente Dios sabe lo que estamos sintiendo y experimentando antes que nosotros le digamos. No clamamos a Dios para mantenerlo informado de nuestra situación. Clamamos para admitir ante nosotros mismos y ante Dios que estamos dolidos y necesitados. La pregunta es difícil ponerte delante de Dios y llorar delante de Dios? ¿Prefieres sufrir en silencio y no compartirlo con absolutamente nadie? El primero hacia la curación que tenemos que tener somos nosotros. No tengas miedo primeramente de clamarle a Dios, pero también nosotros podemos pedirle a nuestros hermanos, pedirle a alguien de confianza que nos ayude a orar en la situación que nosotros estamos atravesando. Inclusive que si la persona sabe que nosotros estamos sufriendo, no importa. Nosotros tenemos una angustia y una agonía bastante grande. Primeramente, ponerlo en manos de Dios y hacerle sentir o sentirnos que nosotros estamos diciendo a Dios: Señor, estoy sufriendo, aunque ya Dios lo sabe perfectamente, pero que nosotros podamos ponérselo en manos de Dios y pedir ayuda con otras personas de nuestra confianza para que Él, ¿verdad?, nos pueda aliviar de nuestra carga, y otros también puedan ayudarnos a aliviar la carga que nosotros tenemos. En tercer lugar, el Señor dijo: Dios mío, Dios mío. Cuando tú necesitas ayuda, ¿a dónde vas? ¿A dónde acudes? Quizás puedes comprar un libro que te pueda ayudar. Puedas escuchar consejos de algún personaje de la televisión o de la radio, o hablas con tu mejor amigo de estas situaciones. Esto puede ser bueno. De hecho, es bueno, como lo hemos dicho, ¿verdad?, que nosotros podemos buscar ayuda en otras fuentes. Pero primero debemos buscar la fuente principal, que es Dios. Dios quiere que nosotros le clamemos primeramente a Él y que le busquemos primeramente a Él. Ahora, Dios quiere que nosotros le clamemos a Él por dos razones fundamentales. Primero, quiere que reconozcamos que Él tiene la respuesta que nosotros necesitamos. Confía en Dios para guiarte hacia la ayuda que tú necesitas, que tú y yo necesitamos. Él quiere que vayamos a Él primeramente porque Él nos va a guiar hacia esa ayuda que nosotros necesitamos. Quizás Él pueda cerrar las puertas que podrían hacernos más daño que bien, y abrir las puertas
que realmente nos van a ayudar en el momento que necesitamos. Cuando nosotros vamos a Dios, Él nos va a llevar hacia la ayuda que nosotros necesitamos. Va a cerrar las puertas que nos van a hacer mucho daño, que a veces nosotros creemos que nos van a hacer bien, pero más bien nos van a dañar más. Y por supuesto va a abrir las puertas que nos van a beneficiar, que nos van a ayudar en momentos determinados. Y segundo, cuando clamamos a Dios, otros escuchan nuestro clamor. Y Cristo se vuelve el real para las personas que no conocen del Señor. Y se dan cuenta que nosotros tenemos una relación estrecha con nuestro Señor. Y no solamente un ritual religioso vacío. Cuando otros saben, cristianos y no cristianos, que nosotros clamamos a Dios, que nosotros acudimos a Dios en momentos difíciles, otros también pueden llegar a los pies del Señor cuando ven cómo Dios nos ayuda y va en nuestro auxilio cuando nosotros estamos atravesando esta situación difícil. ¿Por qué? Porque Jesús es real en nuestras vidas. El Señor Jesucristo va a actuar en nuestras vidas y otros van a ver cómo Dios actúa en la vida de nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde recurres en tiempos difíciles? La próxima vez que te sientas triste, clama a Dios. Clama a Dios. Y si otros escuchan que tú estás clamando a Dios, no te preocupes por eso. Dios se va a encargar de que inclusive las otras personas que te están escuchando vean cómo Dios mismo va a ayudarte en tu situación difícil. Y por último, en cuarto lugar, la gran pregunta: ¿por qué me has abandonado? ¿Tienes miedo de ser honesto con Dios? ¿Tienes miedo de gritar en voz alta en la oscuridad de tu sufrimiento porque crees que cuestionar a Dios muestra una falta de fe? Y ahí es donde está la pregunta, el por qué. A veces, en situaciones difíciles, le preguntamos al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? También le preguntamos, ¿para qué, Señor? Pero nosotros, a veces, en medio de esta situación, le debemos preguntar al Señor. A veces, algunas personas no le quieren preguntar nada al Señor, porque quizás puede ser como que no tengo fe o me está faltando la fe. Jesús clamó a Dios con una pregunta que podríamos considerar inapropiada para que nosotros oremos. ¿Por qué me has abandonado? Cuando Jesús oró esta oración, en el punto más bajo de su existencia humana, Él no pecó con esto. La pregunta no enojó a Dios y Él estaba poniéndose en manos de Dios para que Dios le ayudara a quizás a él responderse muchas preguntas. ¿Y por qué él estaba en esa situación? Experimentando, le hizo hacer una pregunta muy humana. Como lo decíamos al principio, en esta condición humana, Jesús, siendo 100% hombre, hizo una pregunta que es muy humana. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué estoy atravesando esta situación? Hay muchas preguntas que nosotros a veces le hacemos al Señor y quizás queremos tener respuesta. Dios puede ser que nos responda, puede ser que no, puede ser que nos diga sí, puede ser que nos diga no, pero en el tiempo nosotros nos vamos a dar cuenta por qué pasaron esta situación.
Hay gente que se pregunta, ¿por qué murió mi esposo cuando solo tenía 52 años? ¿Por qué murió un bebé pequeño en nuestra iglesia cuando solo tenían 5 meses? Y esta pregunta lo hace este autor de este libro. Y hay preguntas que se lo hacen. ¿Por qué hay parejas que no tienen bebé y les cuesta concebir y les cuesta adoptar, cuando hay personas que abortan a los niños y hay muchos abortos anualmente? ¿Por qué incluso en una habitación llena de gente me siento tan solo? En un momento de nuestras vidas nos podemos preguntarnos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y es una pregunta realmente muy humana. Podemos resistirnos a hacerles preguntas a Dios, y Dios quiere que le traigamos nuestras preguntas difíciles en la vida que nosotros estamos viviendo o atravesando. Dios no está ofendido ni le molestamos cuando hacemos este tipo de consultas en ir a la fuente principal para obtener la respuesta. Dios se preocupa por nuestras preguntas y les contestará a tiempo. En el momento en que Dios crea necesario que nosotros tengamos la respuesta, Dios nos va a dar esa respuesta. Pero quizás Dios considerará que no debe responder. O a lo mejor cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a tener todas las respuestas. Podemos interpretar a veces el silencio de Dios, que puede ser, ¿verdad?, Él diciéndonos que nosotros esperemos. El propósito de Dios para nuestras dificultades puede que nosotros aclaremos muchas situaciones casi de inmediato. O puede que tengamos que esperar hasta que nosotros lleguemos al cielo, como lo he dicho antes. Hay muchas preguntas que a veces que en situaciones difíciles que nosotros pasamos, que Dios no las puede responder. Hay veces que no. Hay veces que con las circunstancias nos damos cuenta de que Dios nos está respondiendo. El por qué nosotros no estamos atravesando o no hicimos algo determinado. Por ejemplo, el 12 de marzo a mí me tenían que operar de este ojo izquierdo. Y yo estaba anhelando ser operado de ese ojo para tener mejor mi visión. Pero no fui operado ese día. Y yo me molesté bastante. Y dije, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me operaron? Si ya me operaron el primero, ¿por qué permitiste que no me operaran el segundo? Y días después vino esta situación que estamos atravesando aquí en Panamá y en el mundo entero. Y me di cuenta por qué Dios no permitió que eso sucediera. Porque recuerden que con toda esta situación, la salud, ¿verdad?, las clínicas, los médicos están colapsados. Y no era el momento en que yo estuviera atravesando un postoperatorio en esta situación que está difícil. Por lo menos fue la respuesta que yo vi de parte de Dios. Quizás tú puedas obtener otro tipo de respuesta. O a lo mejor no. O a lo mejor Dios no te responde. Nosotros a veces tenemos que interpretar el silencio de Dios. Quizás, como lo dije antes, tú puedas obtener la respuesta inmediatamente. Pero a veces no. A veces, debido a la circunstancia o las circunstancias que estamos atravesando, podemos aprender algunas cosas. Y esas cosas difíciles que estamos atravesando nos pueden llevar inclusive a una bendición y a un mejor camino.
Inclusive esa situación difícil que estamos atravesando nos lleva a una situación mejor y nos ayudan a bien. Y por eso tenemos este texto que a veces nosotros no lo sabemos de memoria, pero quizás nos es difícil aplicarlo en nuestras vidas cuando estamos atravesando una situación difícil. Romanos 8:28 que dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Y cuando habla de todas las cosas, no solamente habla de las cosas buenas, sino de las cosas malas que nosotros atravesamos. Y que a veces le preguntamos al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero esa situación que estamos atravesando nos va a ayudar a bien. ¿Cómo? Realmente no tengo la respuesta. Dios te responderá en el momento apropiado. Porque esa situación que tú estás atravesando luego va a resultar para tu bien. Solamente Dios lo sabe. Dios te dará la respuesta. Quizás hay muchos que han visto la respuesta de Dios después de estos momentos difíciles. Han visto cómo Dios los ha llevado a una bendición y que esa situación difícil que atravesaron luego les resultó para bien. Recuerdo las palabras de José cuando le dijo a sus hermanos, ustedes intentaron hacer mal contra mí, pero Dios toda esta situación la llevó para bien. Y así nosotros podemos experimentar esto en tu vida. Yo no sé qué situación difícil estás atravesando, pero solo sé que Dios te va a ayudar y que Dios todo lo va a llevar para el bien y la bendición en tu vida. La gracia de Dios esté contigo. Dios te ayude en momentos difíciles que estás atravesando. Dios te va a ayudar. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. El Señor te bendiga siempre.